Bienvenidos. Esto es Primera Llamada. Primera. Esto es Segunda Llamada. Segunda. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Nos da muchísimo gusto que están aquí todos. Veo que ya se están conectando. Invito a que todos compartan este chicharrón, este video con sus amiguitos para que más personas nos estén escuchando. Les recordamos que el día sábado 25 de noviembre, vamos a estar aquí en Ciudad de México, en las islas, en Ciudad Universitaria. Vamos a estar participando en la Noche de las Estrellas. Los esperamos a partir de las 5 de la tarde y hasta las 10 de la noche vamos a estar ahí. Vamos a tener talleres, vamos a tener charlas y ahí pueden visitarnos. Hay muchísimos más eventos culturales y también va a haber, pues, eventos relacionados con la astronomía, cuyo tema en este año es Nicolás Copérnico, las mujeres en el espacio, y también va a ser, ay, se me olvidó el otro tema, son 3 temas. Los eclipses, por supuesto, los de este año y los del año que entra. Ahí le estamos compartiendo imágenes de lo que estuvimos, de lo que fue la Noche de las Estrellas antes de pandemia. Ahí andábamos por ahí, así de lleno se va a poner. Entonces, pues esperamos que lleguen a la hora que puedan y que nos acompañen en las diferentes actividades. Estamos en el stand número 2, muy cerca de el MUCA, ¿ok? Después de ese breve anuncio, bueno, pues les cuento que hoy está con nosotros Krishna Sánchez. Krishna, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto estar por acá. Muchas gracias por la invitación y pues un placer por ahí estar compartiendo con todos los que nos están mirando. No, el placer es nuestro por haber aceptado esta invitación a que nos cuentes algo sobre, bueno, un poquito de toda la información disponible sobre la ciencia ficción. Krishna, pues, nos va a hablar sobre la historia secreta de la ciencia ficción mexicana. Al ratito vamos a ver qué tan secreta es es eso, y ustedes qué conocen. Bueno, pues ya casi para empezar, les voy a decir que, por favor, dejen sus comentarios y dudas en el chat. Vamos a estar transmitiendo por A Poco No, vamos a estar transmitiendo por Ciencias TV y espero que logremos transmitir por el Gran Colisionador de Textos Especulativos. Eso es, ahorita lo intentamos hacer porque no lo logré en el pre. Y los invitamos a los miércoles de chicharrón. Está Mario compartiendo la pantalla de todos los miércoles que tenemos. Hoy es el número 120. Y bueno, pues ya voy a presentarles a nuestro ponente de hoy, que nos va a hablar sobre la historia secreta de la ciencia ficción mexicana. Nuestro ponente del día de hoy es Krishna.
Sánchez. Él es escritor de ciencia ficción, fantasía y terror que radica en Guadalajara. Él, con el cuento titulado Sor Irinea y la Nahuálida, Zarpa Brava, ganó el Concurso Nacional de Fantasía, ya se me olvidaron los números romanos, y el de ciencia ficción en su emisión del 2023. También ha obtenido otros premios de narrativa como Bazar de Horrores de Fúbica Fest en el 2020 y Las Cuatro Esquinas del Universo, que está a cargo de la UNAM. Ha publicado en diferentes revistas de ciencia ficción, entre ellas Espejo Humeante, Primero Sueño, Penumbra, Teoría Omicron y Anapoiesis. Y a través de esta última ofreció el taller de Historia de la Ciencia Ficción Latinoamericana. Ha sido becario FONCA y becario PECDA en la categoría de jóvenes creadores, donde ya completó 2 proyectos de cuentos e impartió la conferencia Historia Secreta de la Ciencia Ficción en México. Su libro más reciente, Cómo jugar póker contra telépatas, fue publicado por Ediciones Periféricas y se encuentra a la venta en el FIL. Ese es el ponente que tenemos hoy. Él va a ser nuestro ponente el día de hoy. Y bueno, pues estamos listos. Me gustaría ir a un pequeño video y regresamos para que Krishna nos hable sobre esta historia secreta de la ciencia ficción. Listo, Krishna, pues hoy no vamos a tener una presentación, así que se la va a aventar Krishna a capela. Entonces, Mario decía que recordáramos los tiempos de la radio, donde nada más escuchábamos voz, pero bueno, pues los invitamos a que porfa compartan esta charla y hagan sus preguntas para que cuando Krishna termine su presentación, bueno, pues les hagamos las preguntas de las dudas que les hayan quedado. Adelante, Krishna, muchísimas gracias y el espacio es tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, como ya comentamos y podemos ver por ahí, mi especialidad más que nada es historia de la ciencia ficción en México. Por ahí he impartido algunos cursos y charlas al respecto. No le cambio el tema porque, como ven, no tengo como mucha imaginación. Aparte de eso de ponerle secreta a algo, es muy buen clickbait porque todo el mundo se interesa. Dice, ¿cómo que secreta? Quiero enterarme de eso, ¿verdad? Y bueno, para comenzar a hablar de ciencia ficción mexicana o ciencia ficción en México, que podríamos por ahí hacer diferenciaciones en ellos, porque no toda la ciencia ficción que se ha escrito en este territorio es propiamente mexicana. También hemos tenido escritores que han venido de otras latitudes a alimentar nuestra literatura, pero bueno, esas ya son cosas más quisquillosas que no entraremos en esos detalles. Centrándonos en el nombre de esta charla, Historia Secreta de la Ciencia Ficción Mexicana. Ciencia ficción mexicana, muchas veces ese término nos parece incluso un oxímoron, algo que, un contrasentido, como que ciencia ficción mexicana, un país donde muchas veces tenemos los prejuicios de que no hay ciencia, no hay tecnología, cosa totalmente falsa. Iremos viendo, pues damos por descontado que no existe la ciencia ficción, que la hegemonía la tiene sobre todo, vamos a decir, lo fantástico, el realismo mágico, otras formas de literatura especulativa. Este error, debo de incluso confesarlo, es una equivocación en la que yo mismo caí hace más o menos 10 años cuando me empecé a interesar por escribir ciencia ficción y otros géneros alrededor de ella. Cuando yo comenzaba, cuando era más novato, yo me sentía único y diferente. Decía, soy el único que está escribiendo ciencia ficción en México. De seguro no hay nadie más que esté escribiendo ciencia ficción en este país. ¿Por qué nos pasa esto? También es porque conocemos la ciencia ficción por el lado gringo, ¿verdad? Por el lado norteamericano. Desde la cultura pop nos estamos alimentando con programas, con películas de ciencia ficción norteamericana. Y si damos el paso a la literatura, pues también nuestro primer acercamiento, lo normal va a ser que va a ser por el lado anglosajón, ¿no? Tenemos muchísimo más cercanos autores como Philip K. Dick, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Robert Heinlein. Incluso podemos llegar a conocer más de la historia de la ciencia ficción norteamericana. Sabemos que tienen una época de oro, una New Wave, una
época de cyberpunk, a todas estas cuestiones, ¿verdad? Que no tiene nada de malo, son grandes autores y obviamente enriquece mucho conocerlos, ¿no? Yo soy gran fanático de autores como Philip K. Dick, Todior Sturgeon, Robert Silverberg, de la tradición norteamericana, ¿no? Entonces es muy fácil dar por hecho y por descontado que no existe la ciencia ficción en México. Si tenemos suerte y un lector, si tiene suerte, como digo, puede a lo mejor llegar a conocer algunos nombres de nuestro país, como van a ser a José Luis Zárates, a Mal, Porcayo, Efraín Blanco, a lo mejor llegan a introducir por ahí esos nombres, ¿verdad? Pero no van a ser la base sólida de lo que consideramos ciencia ficción. Un poquito también remitiéndome a mis experiencias personales, por ahí en alguna ocasión, mientras, no voy a decir nombres, pero en alguna ocasión, mientras estaba siendo asesorado por escritores de cierto prestigio en nuestro país, como parte de mis actividades como becario, uno de ellos, con toda la seguridad del mundo, dijo, no existe la ciencia ficción en México, solo hay un escritor de ciencia ficción y hacía referencia a Chimal, ¿verdad? Lo terrible de esta aseveración es que también la hizo en presencia de Antonio Malpica. Tenía enfrente a Antonio Malpica, un gran escritor de ciencia ficción, ¿verdad? Él no dijo nada, solamente pues a lo mejor se encogió de hombros o eh, hizo improperios en su cabeza por la persona que había dicho que no existía ciencia ficción por ahí en México, ¿no? Y yo con mi ego y mi alma herida me lo tomé personal, la verdad, y dije, ¿cómo que no va a haber ciencia ficción en México? Me puse a investigar sobre ciencia ficción en México y, oh sorpresa, que me encuentro que existe una amplia y muy nutrida tradición de ciencia ficción aquí en México, incluso anterior a lo que podemos llamar México. Ahorita vamos a ver un poquito de ello, ¿verdad? Y antes de comenzar ya de lleno, todo lo que les voy a platicar aquí es gracias a lecturas previas de investigaciones que se han hecho acerca de la ciencia ficción en México, porque no solamente se escribe ciencia ficción en México, sino que también existen grandes investigadores que han compilado y estudiado esta ciencia ficción. Me remito únicamente a uno de los estudios más importantes que les recomiendo porque está de libre acceso en Internet, que es Historia de la Ciencia Ficción en México de Gonzalo Martre, escritor e investigador del género, y únicamente googleándolo así, Historia de la Ciencia Ficción en México de Gonzalo Martre, se van a poder bajar por ahí libremente, legal y bonito de Internet, ese estudio que es excelente y en el que se basa en gran medida toda esta charla que vamos a tener por aquí en los siguientes minutos, ¿no? Pero bueno, el primer meollo en lo que nos vamos a tener que centrar es qué es ciencia ficción, que esa siempre es una discusión entre personas que la leen, la escriben, nos cuesta mucho trabajo definir qué es la ciencia ficción. Una aproximación muy sencilla es relacionarlo con lo que es lo fantástico y decir que lo fantástico, la literatura fantástica, parte de lo imposible, de lo que no puede ser. Mientras la ciencia ficción trabaja con lo probable, o sea, que a lo mejor sí puede ser. Y en ese a lo mejor sí puede ser, lo que va a interferir o lo que lo va a mediar, pues va a ser lo científico, el elemento tecnológico, el elemento de ciencia, ¿no? Entonces, vamos a decir que la ciencia ficción es aquella literatura que trata de lo improbable mediante la ciencia. Pero una definición más precisa y que a mí me gusta mucho, la aporta el escritor, autor de El juego de Ender, Orson Scott Card, en su guía Cómo escribir ciencia ficción y fantasía, que nos dice que para decir que existe ciencia ficción podemos remitirnos a 4 ejes o aspectos. Lo intertextual, que era justo lo que hacíamos, definir la ciencia ficción a partir de su relación con otros géneros. El editorial, que es lo que hacía, por ejemplo, el editor Hugo Gernsback, uno de los más importantes de ciencia ficción, y cuando le decían, ¿qué es ciencia ficción? Él contestaba, lo que yo publico es ciencia ficción. Es él,
la cuestión editorial. Si yo lo publico y digo que es ciencia ficción, pues esto va a ser ciencia ficción. Luego vamos a tener el eje de lectura, lo que podemos leer como ciencia ficción, aunque no se haya escrito como ciencia ficción, pero si ante nuestros ojos parece ciencia ficción, se le puede dar una lectura de ciencia ficción, ¿verdad? Y el último elemento va a ser la conciencia del género. Aquellos textos que hayan sido escritos por alguien que ya dice, chingado, estoy escribiendo ciencia ficción, ¿verdad? Y en la medida que se reúnan esos 4 elementos, vamos a poder hablar de ciencia ficción propiamente dicha. Entonces, por ahí los vamos a ir intercalando al momento de hablar de estas obras para tener un acercamiento hacia ellas. Y vámonos con el último de los puntos que mencioné, la conciencia del género. ¿Desde qué momento se empieza a tener conciencia de la ciencia ficción? Mencioné a Hugo Gernsback, que precisamente es el que acuña el término ciencia ficción. Pero eso no quiere decir que antes de que tuviéramos el concepto o ese nombrecito ciencia ficción, no se escribiera ciencia ficción. Muchas obras, a pesar de que todavía no existiera la etiqueta, ya van a ser ciencia ficción. El gran ejemplo de esto es la obra que inaugura el género a nivel mundial. Frankenstein de Mary Shelley, que se considera la primera novela de ciencia ficción y pues ya ahí hay un parteaguas, ¿no? De aquí para allá es ciencia ficción, de acá para allá es protociencia ficción o otros géneros especulativos, ¿verdad? Vámonos entonces a decir quién fue el primer autor que tuvo conciencia del género, aunque no lo llamara ciencia ficción. Y va a ser más ni menos que una importante figura de nuestra tradición literaria, que lo conocemos más como poeta, Amado Nervo. Amado Nervo, en su ensayo La literatura maravillosa, él ya tenía noción de este nuevo género. Ya te habla de autores como H.G. Wells, Julio Verne, Haggard, por ahí se me está olvidando la autora de Romance entre dos mundos, pero ella es una bestseller de su época que hemos perdido en la actualidad, pero también la menciona ella, a Flammarion, otro autor que no tenemos ya tan a la vista en nuestra época, pero que en su tiempo fue un boom, ¿no? Entonces, Amado Nervo ya con este ensayo de la literatura maravillosa, ya él pone el parteaguas. Él ya está teniendo en nuestro país conciencia de que se está leyendo un nuevo género, de que se está escribiendo también un nuevo género. Él va a ser de los escritores de este nuevo género. Por ahí tiene una compilación de cuentos que son los cuentos misteriosos, donde incluye relatos como la Última Guerra, donde ya va a estar haciendo de lleno Amado Nervo ciencia ficción. Y lo que es más interesante es que Amado Nervo también va a ser poesía de ciencia ficción, que muchas veces se nos olvida que también podemos encontrar las expresiones de ciencia ficción a través de la poesía. Entonces yo sería la primera piedra de toque que colocaría para comenzar a hablar de la ciencia ficción en México, la conciencia del género que ya tiene Amado Nervo. De Amado Nervo para adelante podemos tirar y decir que es ciencia ficción y podemos también llegar a un acuerdo y decir que de Amado Nervo para atrás vamos a decir que tenemos protociencia ficción, ¿verdad? ¿Qué tenemos en esa protociencia ficción? Cosas interesantísimas, remitiéndonos a lo más lejano temporalmente, vamos, o más bien muchos críticos señalan, a mí no me echen la bronca, muchos críticos señalan que la primera obra de ciencia ficción escrita, bueno, protociencia ficción o con ese espíritu, va a ser El primer sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Por qué? Porque en este poema ya encontramos elementos científicos, esta búsqueda de la conciencia por abarcar el universo, pero también enfrentada esta conciencia que busca abarcar el universo enfrentada a su inabarquibilidad. No sé si esa palabra existe, me la acabo de inventar. Pero bueno, la cuestión por ahí es que ya en ese primer sueño de Sor Juana, ya hay un intento de racionalizar lo que tiene el mundo. Sor Juana, una figura que no tengo que ahondar mucho en ella, gran pensadora de su tiempo, que ya tenía ese espíritu científico, muy involucrada con la astronomía, que al principio estuvieron haciendo por ahí promociones de eventos astronómicos, pues Sor Juana hubiera ido seguramente a la Noche de las Estrellas y le hubiera encantado. Un poco más hacia adelante de Sor Juana, hacia 1900, no, eso es demasiado, hacia 1700 vamos a tener
otra obra muy interesante de esta protociencia ficción, que va a ser Sisigias y Cuadraturas Lunares. Sisigias y Cuadraturas Lunares es una obra recuperada. ¿Por qué es una obra recuperada? Porque al fraile que la escribió le montaron un proceso inquisitorial. Entonces, por ahí su obra quedó entre los archivos de la Inquisición hasta que fue redescubierta. ¿Qué vamos a encontrar en este Sisigias y Cuadraturas Lunares? Vamos a encontrar una historia muy de la mano de Micromegas, de Voltaire o Los estados de Sol de Cyrano de Bergerac. Es una historia donde ya encontramos un viaje interplanetario, pero a través de un vehículo. Ahí ya va a haber una nave, ya nos vamos a encontrar con selenitas, con extraterrestres, todo lo que en primeros sueños se hacía de una forma espiritual, en Sisigias y Cuadraturas Lunares ya lo vamos a encontrar de una manera física, o sea, ya hay pensamiento en ingeniería. Además de que también va a ser la primera obra mexicana, o mejor dicho, pre-mexicana, porque todavía nos encontramos en el virreinato, que te va a ficcionalizar extraterrestres, viajes espaciales, y aparte de todo, por ahí también va a haber una crítica social hacia lo que es el virreinato y sus instituciones. Eso también va a ser otra de las características de la ciencia ficción. No nos podemos olvidar que la ciencia ficción no solamente es tecnología, también tiene el componente sociológico. También hay una crítica social, hay una crítica política en muchas de estas obras, ¿verdad? Y muy de la mano de esto, hacia los tiempos ya de la independencia mexicana, lo que nos vamos a encontrar en la protociencia ficción de este país van a ser varias utopías. Por ejemplo, El remoto porvenir de Juan Epamuceno Adorno, uno de los ideólogos más remotos de lo que después va a ser nuestra independencia. Ya Juan Epamuceno Adorno nos plantea un mundo futuro para él con igualdad de género entre hombre y mujer y con manipulación biológica, porque va a ser una utopía donde las siembras, la crianza de los animales, todo va a ser por ahí perfecto. También en utopías no puedo dejar de olvidar, más bien no se me puede olvidar, en el cuarto libro del Periquillo Sarmiento también vamos a tener que su protagonista va a llegar a una isla utópica. Y a Lizarde, autor del Periquillo Sarmiento, también pues es una de las figuras claves de la naciente literatura mexicana. Ahora sí, porque ya nos estamos acercando a la independencia. De hecho, estaríamos ya de lleno por ahí en la independencia, ¿no? Entonces, sí, podemos ver hasta aquí, vamos a notar que ya desde muy temprano la protociencia ficción o lo especulativo va a estar en el ADN, por así decirlo, de lo que va a ser nuestra literatura, ¿no? Entonces, no se puede negar que no ha existido esta ciencia ficción, ¿no? Porque la traemos ahora sí desde los pañales de lo que va a ser la literatura mexicana y todo lo que se va a desarrollar más adelante. Y a continuación, le voy a dar un trago a mi cafecito porque se me está secando la... Salud, salud. Dice que es café. Es vodka realmente. Muy bien. Siguiendo con esta charla, ya nos estamos, como les comentaba, ya estamos leyendo más o menos en 1800, ya ocurrió la independencia, y también en los movimientos políticos, ¿qué ocurre en este siglo? Pues la intervención francesa. Se vienen los franceses, intervienen en el país, pero no solamente viene su intervención política, sino también cultural. Van a dejar un gran legado cultural aquí en México durante la intervención francesa. Y justamente, ¿quién era el autor francés predominante en esas épocas? Julio Verne, uno de los padres de la ciencia ficción, que en aquella época se conocía como romance científico. La palabra romance en este caso es equivalente a novelas. Simplemente se consideraban novelas científicas. Y es durante la intervención francesa, llegando hasta el Porfiriato, donde Julio Verne va a ser uno de los autores más leídos aquí en México. Como ya les comentaba, Amado Nervo va a ser un lector de él,
va a tener noción de él un poco más hacia adelante, ya en la época de Amado Nervo. Pero antes de Amado Nervo, la impronta de Julio Verne va a calar tanto en el país que tuvimos a nuestro propio Julio Verne, el llamado Julio Verne mexicano, que es nada más y menos que José Joaquín Arriaga. ¿Quién es José Joaquín Arriaga? También es fundador, no recuerdo el nombre preciso, pero José Joaquín Arriaga también es fundador de las primeras asociaciones científicas mexicanas. Entonces vamos a ver que va muy de la mano lo de tener una carrera científica y también el interés de la literatura científica, ¿no? Van a ser paralelos durante mucho tiempo. Y José Joaquín Arriaga, el Julio Verne mexicano, va a ser un ejemplo de ello. Él durante estos años va a estar editando la ciencia recreativa. La ciencia recreativa son pequeños, no se les puede llamar novelas, vamos a decir que son pequeños episodios narrativos, literarios, donde te va a platicar una historia, sí, pero a través de esa historia también te va a dar noción de algo científico. José Joaquín Arriaga entonces también se va a volver de los primeros divulgadores científicos en nuestro país y lo va a hacer precisamente a través de la literatura. Y por ahí también se consiguen esos volúmenes facsimilares o más bien digitalizados en Internet y nos vamos a encontrar textos como exploraciones del Popocatépetl o te va a platicar una historia acerca de la biodiversidad de las mariposas en nuestro país. Son textos por ahí, pues eso, que conjugan la divulgación científica y la literatura en sí misma. Y también es bien interesante que José Joaquín Arriaga tenía, vamos a llamarlo conciencia de clase, no sé el término preciso para referirme a ello, pero él, y lo pone en la portada de sus artículos, él para los destinatarios finales de su escritura van a ser niños, jóvenes y obreros. Son esas clases en específico a las que él quiere llegar la ciencia, a las que él quiere llegar con su literatura para promover la ciencia, el avance de nuestro país, etcétera, etcétera. Y pues va a ser, como les digo, la impronta más fuerte que va a tener Julio Verne en nuestro país hasta este momento. Si ya pasamos a la siguiente época, ya nos acercamos más hacia 1900. Como les comentaba, ya en esta época más cercana hacia 1900, perdón, 1850, 1900, más o menos ese periodo, vamos a tener la figura de Amado Nervo, que les decía que también escribió cuentos, poesías, por ahí tuvo presentaciones precisamente en el Instituto Astronómico Mexicano, presentó uno de sus poemas más famosos de ciencia ficción, pero de esta misma etapa no me detengo tanto en Nervo, porque es muy conocida la figura de Nervo, aunque su faceta de ciencia ficción no es tan conocida, sí se puede conseguir fácilmente, se puede leer fácilmente y en pocas palabras es muy accesible este Amado Nervo. Aunque también debo de mencionar que precisamente con Amado Nervo se va a inaugurar este fenómeno muy curioso de autores que conocemos, que son muy reconocidos, pero que pocas veces se menciona su faceta de literatura especulativa. Además de Nervo, vamos a tener a otro gran científico que reconocido como artista, pero que poco se habla de su faceta de ciencia ficción, el doctor Atl. El doctor Atl, además de sus pinturas de volcanes, de la fauna, además de sus obras muy relacionadas con la Revolución Mexicana, también tiene por ahí sus cuentitos de exploración cosmogónica y de, no lo llamaría terror cósmico porque no hay el elemento de terror, pero sí hay una exploración cósmica en el doctor Atl, ¿no? Y vamos a tener al doctor Atl, a Rafael Bernal, que también va a ser conocido más por lo policíaco, pero tiene por ahí su faceta de ciencia ficción, que en unos momentitos se las comento. Pero bueno, retomando esto nada más para mencionar estos autores que tienen una doble faceta, ahora sí les hablo de un coetáneo de Amado Nervo que por ahí lo tenemos un poquito más desconocido.
que es Pedro Castera. Pedro Castera a mí me parece un autor increíble con una vida igualmente alucinante. También de formación científica, ingeniero minero que tiene un buen a nivel federal, precisamente en estas cuestiones de ingeniería, de minería, pero escritor romántico, podremos decir que tuvo bestsellers en la época como escritor romántico. Su figura también es bien interesante porque este lado de escritor romántico maldito también lo tuvo, terminó en un manicomio por experimentación aparentemente con sustancias alucinógenas, entonces tiene una vida bastante interesante. Sale del manicomio como un escritor maldito, le va mal, tiene una muerte trágica, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, Pedro Castera es la articulación perfecta porque lo podemos agarrar en su periodo romántico y a través de su periodo romántico nos va a llevar hacia la ciencia ficción. Entonces lo podemos comparar a figuras como fácilmente lo podemos comparar a figuras como Edgar Allan Poe o Hoffman, E.T.H. Hoffman, ¿no? Vamos a decir que es nuestro Poe o nuestro Hoffman. Precisamente por ser románticos, los románticos, les digo, tenían mucho esta cuestión de llevar la conciencia, el conocimiento hacia sus últimos extremos. Son ellos muy dados también hacia cuestiones como la alquimia, el espiritismo, que no nos olvidemos que cuando hablamos de ciencia en el siglo XIX, pues alquimia y espiritismo van de la mano con la ciencia también, ¿verdad? No tienen una diferenciación clara. Y Pedro Castera es esa clase de escritor interesado por el esoterismo, pero un esoterismo que él intenta llevar hacia el plano científico, ¿no? Entonces podemos hablar que su protociencia ficción estaría muy cercana a lo que hoy en día conocemos como el weird, o el new weird, o la ficción extraña. Tiene una novela, él, que podría considerarse, desde la perspectiva que se le vea, se le podría considerar primera novela de ciencia ficción mexicana, o primera novela especulativa, o primera novela de weird, que estoy mencionando, ¿no? Primera novela de lo extraño. No está concluida, se llama Querens. Querens es una historia donde a través de mesmerismo, de lo que les hablo, estas que ahora Uy, creo que se nos perdió Krishna. Vamos a darle unos segunditos. Porque, pues aquí el Sí, señor Jorge, pues aquí estaba el señor esperando México. la pausa. Mientras, por favor, nos vamos a una lectura de nuestro chat, si eres tan amable, Has, en lo que recuperamos al ponente. Muchísimas gracias, hace rato no saludé porque la garganta la tengo muerta. Nah, no es cierto. Vámonos. Listo, muchísimas gracias. Pues sí, perdimos al ponente. Ahorita le voy a preguntar dónde está. Y mientras, creo que ya está por aquí. Les confirmo, ¿no? Ya se nos fue totalmente. Bueno, pues les voy a leer los anuncios y los mensajitos que tenemos. Muchísimas gracias a todos los que están por aquí. Hay saludos de Kino, también saludos de Gabriel. Muchísimas gracias. Buenas noches, Diana. Muchísimas gracias a los que están compartiendo. Hay una petición para Krishnak. ya volví, creo que me sacó por ahí el son. Perfecto, ya andas por ahí, entonces, Me sacó una disculpa. no te preocupes, les decía que estaba lloviendo por aquí, por donde yo estoy, y que hace rato llovía, ahí por donde vives en Guadalajara, entonces que a lo mejor era eso, pero, listo. Ya todo Entonces, bien. mientras dimos algunos saluditos, entonces, si quieres retomamos tu charla, y voy a anunciar una pequeña petición que tiene uno de Claro. nuestros usuarios, que quiere pedirte que por favor hables más de Mi primer sueño, que no sé si lo quieres incorporar ahorita o más tarde, ¿no? Entonces, nada más te lo digo, pero ahora sí regresamos contigo y aprovechamos para, si tienen algún mensajito que nos quieran mandar, ahí están nuestros datos de WhatsApp para que estemos en contacto por otra forma. Sí, con mucho gusto. Sí, con mucho gusto retomo por ahí lo de Primero Sueño. A lo mejor lo hablé muy rapidito a la pasadita, como fue lo primero. Primero Sueño es un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, como ya decíamos.
Sor Juana Inés de la Cruz menciona que es el único poema que escribió por gusto, lo cual es bastante interesante. Ella escribía mucho por encargos y menciona ella que fue el único poema que escribió por gusto. ¿De qué trata el primero sueño? Justamente como el título ya nos dice, una vez dormida ella o dormida la voz poética que encontramos en el poema, resulta que aquietadas todas las funciones corporales, el alma, la conciencia sale del cuerpo en una especie de viaje astral y se va por ahí a vagar al universo. Entonces no únicamente tenemos esta cuestión del viaje astral del alma saliendo del cuerpo, sino que también de parte de Sor Juana ya hay un interés cosmográfico. O sea, ya nos va a hablar de un sistema planetario, de su visita a otros mundos y por ahí también va a tener un encuentro con potestades más allá del humano, vamos a dejarlo así, para no hacerles spoiler de un poema escrito hace más o menos 400 años. Pero por eso les decía que ya encontramos en ella el interés de explorar el universo. Eso es lo que la hace muy afín a la ciencia ficción y también el desencanto de que a final de cuentas el alma regresa al cuerpo y se ve sometida a su corporeidad, o sea, no puede abarcar este universo que está buscando, ¿no? Espero ya con eso haber cumplido por ahí esta petición de hablar un poquito más de Primero Sueño. Un poema que también pueden encontrar muchísima información respecto a él. Hay un poema también previo al de Sor Juana que se llama o no recuerdo si es previo, no, creo que va a ser unos poquitos años después, que se llama La Californiada. En La Californiada de un padre jesuita también vamos a encontrar a un planteamiento parecido de el alma saliendo del cuerpo para explorar el universo. Un género muy socorrido en esos años. Se llaman viajes estáticos. Son los viajes estáticos porque pues precisamente eso, el alma sale a recorrer el universo. También uno de los maestros de Sor Juana, Kirchner, ¿era Antonio? No, no, no es Antonio. Bueno, Kirchner, que por ahí fue estos hombres previos al Renacimiento que eran genios en todos los aspectos. Kirchner también por ahí tiene su viaje estático y en otros autores vamos a encontrar viajes estáticos, pero Sor Juana lo hace más chido. Muy bien, ahora sí, regresando por ahí, les estaba hablando un poquito de Pedro Castera, que con él vamos a encontrar una novela muy cercana a este weird fiction, ficción extraña, porque nos habla de mesmerismo y ficcionaliza el mesmerismo. Si no les gusta, si los críticos no están de acuerdo en que esta sea la primera novela de ciencia ficción en México, entonces nos podemos ir con la que sí es casi siempre mencionada como la primera novela de ciencia ficción aquí en México, que es Eugenia del Dr. Ursáis. Esta Eugenia del Dr. Ursáis, precisamente hablando de cómo otras nacionalidades interfieren en nuestra literatura, él es un refugiado español que se cría de pequeño en España, en Cuba y termina en Yucatán, viviendo donde desarrolla su literatura. ¿Qué encontramos en Eugenia? Bueno, ¿qué encontramos en Eugenia? En Eugenia encontramos un mundo feliz de... Ay, olvidé el autor de Un Mundo Feliz, me van a reprobar en ciencia ficción. Qué barbaridad. Bueno, encontramos un mundo feliz de Huxley antes de un mundo feliz de Huxley, porque nos encontramos con una historia que parte de la eugenesia. ¿Es una utopía? Algunos dicen que no es una utopía. Va a depender mucho de nuestro punto de vista. Pero en esta Eugenia vamos a encontrar una sociedad ya organizada a partir de la eugenesia que busca tener individuos mejores a través de la ciencia con un acomodo social totalmente distinto. Educan a los hombres más propensos para reproducirse y los hombres van a ser los que se embaracen a través de un procedimiento quirúrgico donde les insertan el feto. El doctor Ursáis va a ser, o más bien fue, un cirujano y médico, entonces la novela es muy interesante también por su lado científico, porque él va a buscar cierta ciencia ficción, vamos a decir, dura para su época, ¿no?
Entonces ya tenemos Querens, ya tenemos Eugenia, que puede ser o no utopía o distopía. Vamos a decir que Eugenia es una utopía, para decir que es la primera utopía mexicana. Vámonos a entonces a la primera distopía. ¿Cuál va a ser la primera distopía? Pues va a ser así con signos de exclamación en el título, Castigo. Castigo de Félix Palavicini. En Castigo de Félix Palavicini, lo que nos va a plantear Félix Palavicini, que es un autor de la Revolución, él estuvo entrometido en la Revolución, fue un personaje y un actor de la Revolución. En Castigo nos va a platicar qué pasaría si México se convirtiera al socialismo y nos volviéramos los estados soviéticos mexicanos. Es una novela de 1920, pero ya con este argumento que me parece increíble porque nos va a platicar cómo serían nuestros gulags, cómo sería la organización terrible mexicana desde su punto de vista, si fuéramos un estado por ahí socialista. Entonces ya con Eugenia tenemos utopía, con Castigo tenemos distopía. ¿Qué nos hace falta por ahí? Ucronía. Y para irnos a la Ucronía podemos manejar a el referee cuenta 9 de Diego Cañedo. Con Diego Cañedo también podemos detenernos un momentito porque Diego Cañedo, influenciado por Verne y Wells sobre todo, se va a convertir en el primer autor mexicano exclusivo de ciencia ficción. Él va a ser el primero que exclusivamente va a escribir ciencia ficción, por ahí tiene otras obras, pero centrándonos en el referee cuenta 9, ¿qué nos va a platicar el referee cuenta 9? Esta es una ucronía que nos va a decir qué hubiera pasado si los nazis ganaban la guerra. Y no solo ganar la guerra, sino qué pasaría si los nazis gobernaran México a partir de 1940. Que precisamente por ahí en las imágenes estamos viendo referencias a El hombre en el castillo de Philip K. Dick, porque inmediatamente la trama nos hace pensar en El hombre en el castillo de Philip K. Dick, pero el referee cuenta 9 de Diego Cañedo se adelanta muchísimos años a la historia de Philip K. Dick. Y con esta, con Castigo y con Eugenia, vamos viendo que la ciencia ficción mexicana muchas veces se va a adelantar en sus premisas a lo que consideramos la ciencia ficción imperante, ¿no? Eso creo yo que ya de partida la vuelve increíblemente, increíblemente interesante de por sí. Y como les comento, en el referee cuenta 9 nos va a platicar la llegada de los nazis a México, los campos de concentración en México, la defensa también armada. Por ahí tenemos otra ucronía que es Tiempos de Arroz. Ay, perdón, me distraje. Por ahí nos va a platicar los campos de concentración en México, que es bien interesante porque también va a tener el factor que yo les comentaba, esa crítica social, ¿no? Porque de entre las personas que terminan en los campos de concentración en México, también vamos a tener individuos de los pueblos originales de México, nuestros indígenas. Bueno, no nuestros, no nos pertenecen. Pero estas personas de los pueblos originarios, ¿qué van a decir en los campos de concentración? Esto es lo mismo de siempre. Nosotros ya estábamos acostumbrados a sobrevivir en las peores condiciones. Lo único que ha cambiado es el pie que está dentro de la bota que nos oprime. Igualmente, durante la defensa de México ante esta imaginaria invasión nazi, ¿quiénes van a ser los primeros en entregarse? Pues los políticos. Los políticos van a ser los primeros en doblegarse de manos y entregarse al nuevo régimen. Mientras que la defensa del país, ¿quiénes las van a hacer? Pues las personas que siempre se han entregado a las luchas armadas, ¿no? Las personas de abajo, campesinos, exrevolucionarios, son ellos los que a través de una especie de guerra de guerrillas se van a enfrentar a esta invasión por ahí de los nazis, su crónica en México. Mencionar que también Diego Cañedo fue reconocido en su momento, incluso por ahí se menciona que
Alfonso Reyes llegó a recomendar sus obras, a recomendarlo como autor, y sin embargo actualmente y en su época también Diego Cañedo terminó perdiéndose, terminó autopublicando sus obras, ¿no? Esto únicamente lo menciono porque pues nos hace pensar cuántas obras no se habrán perdido por ahí en esas épocas, cuántos autores no llegamos a desconocer. Y ese es un sentimiento que me entra muchas veces con la ciencia ficción mexicana. Es una vastedad, pero es una vastedad vacía. O sea, te enteras de muchas obras, te enteras de muchos autores, pero sus obras puede ser que estén perdidas, puede ser que sean imposibles de conseguir. Entonces, vamos a decir que es un poquito desolador, ¿no? Yo imagino que debe ser lo mismo que observar los abismos intergalácticos, ¿no? Como les digo, es un vacío, pero es un vacío inmenso. Y pues es un poquito descorazonador. Eh, déjenme ver cómo andamos de tiempo, acercándonos ya hacia el final de esta charla, también ya únicamente mencionar hacia 1950 a Rafael Bernal con una novela que se llama Su nombre era muerte. ¿Por qué lo quiero mencionar? Porque es una obra ya que nos muestra una plenitud totalmente narrativa y de premisa. ¿De qué trata Su nombre era muerte? Para mí es la premisa más increíble que puede ofrecer la ciencia ficción y hecha por un mexicano. Trata de un hombre misántropo que odia a la humanidad y se consigue un ejército de mosquitos. Y con su ejército así gigantesco de mosquitos que los amaestró en la selva, pretende destruir a toda la humanidad. Pues a mí la verdad me parece una premisa increíble de un autor que la sabe llevar. Ahí tenemos la portada. Él es más conocido por su obra policíaca como el complot mongol. Pero si tienen oportunidad de Su nombre era muerte, para mí es una obra de total madurez a nivel técnico, narrativo, en todos los sentidos, y está agotado, por ahí lo pueden ver, pero si la llegan a conseguir, es imperdible. Y hasta aquí apenas hemos llegado a 1950. A partir de 1950 van a llegar las primeras traducciones de revistas norteamericanas a nuestro país y vamos a tener un boom de la ciencia ficción mexicana. Para 1960 se funda la primera revista de ciencia ficción mexicana, Crononauta. Sus editores va a ser nada menos que Jodorowsky. También vamos a tener o más bien varios escritores de la onda se van a integrar a la ciencia ficción. Va a haber obras como Los mexicanos en el espacio, pero yo creo que, bueno, nada más para mencionar, Mexicanos en el espacio de Carlos Solvera es el primer intento precisamente de llevar la idiosincrasia mexicana hacia la ciencia ficción. Ya no solamente darte un planteamiento especulativo, científico, sino que sean mexicanos los que lleven a cabo sus acciones en esta obra que se llama Mexicanos en el espacio. Y de ahí es un montón de cosas y ya serían inabarcables en esta pequeña charla porque nos tendríamos que hablar de las primeras asociaciones, concursos de ciencia ficción, el cyberpunk que también llega a nuestro país en los noventas. Se han fijado, solamente he mencionado a una mujer en esta conversación, que es Sor Juana Inés de la Cruz, pero eso para nada significa que las mujeres no hayan aportado a la ciencia ficción mexicana. Sería una conversación totalmente aparte porque les tendría que hablar de Manu Domborier, de Patricia del Río, de Gabriela Rábalo Palafox y de todas las mujeres que también ya en nuestra época están haciendo ciencia ficción, pero si les parece y para si no hacerse las largas, para también tener oportunidad de ver sus comentarios y preguntas, ¿les parece que tentativamente vayamos dejando esta conversación de ciencia ficción mexicana en 1950? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, es que es más de lo que imaginaban, ¿verdad? Si Sí, se no, la verdad fijan. es que está súper bien. Yo asistí al curso de Krishna, entonces yo ya tenía un spoiler de esta charla, pero, ay, Ay, se me bueno, cayó el teléfono. vamos un poquito, relájense. Les digo que no es agüita. No, y la verdad es que es impresionante todo el trabajo que ha habido y, bueno, entre que si es ciencia ficción o si es ciencia ficción, por ahí decían, ¿no? Que
ciencia ficción es lo que yo escribo. Entonces, pues puede ser una definición bastante amplia. Muchísimas gracias por este recorrido express sobre la historia secreta de la ciencia ficción. Hay algunos comentarios, te los voy a ir leyendo. Te leí Gracias. hace un momento los saludos. Diana nos decía lo de Aldous Huxley. Hace rato que se nos olvidaba el nombre, y ha habido comentarios respaldando lo que nos estuviste diciendo, ¿no? Sí, que se embaracen los nombres, que los nombres de los textos suenan están increíbles, que, que no han leído algunos de los textos que mencionas, pero que están interesantes, y lo que nos has estado diciendo, ¿verdad? Al final, bueno, el último comentario que tenemos dice que quiere oír esa charla de mujeres en la ciencia ficción, ¿no? Con lo que estaba cerrando. Estoy dándome una vueltecita y solo veo una pregunta. Si recuerdan que estamos diferidos un poquito en esta conversación respecto a la conversación en lo que estamos haciendo nosotros ahorita, ¿no? Entonces, dejen sus preguntas en este momento, es el momento ideal para que se las hagan. Muchísimas gracias a Mario que nos ha estado compartiendo la información y estas imágenes de respaldo a lo que nos decía Krishna. Dejo esa imagen para todos aquellos como yo que estamos totalmente idos y no entendíamos qué onda con el presente, pasado y futuro de una forma de escritura en donde se presenta una utopía o y distopía, y ahora ya lo sabemos, y si no lo sabían, ahí está, y tómenle una foto, ahí nos vemos. No nos la quites, déjala ahí por si hay examen al rato de cuáles son las partes que nos platicó Krishna. Carlos dice, excelente charla, gracias, no sabía nada de eso, he aprendido algo. Muchísimas gracias, Carlos, nos da mucho gusto. Pregunta, ¿qué tanta lectura de naturaleza científica absorbes o lees para nutrir tus obras? Bueno, yo en particular, la ciencia ficción siempre está dividida en ciencia ficción dura y ciencia ficción blanda. Yo en particular me decanto más hacia la ciencia ficción blanda, entonces me voy más hacia los aspectos que tienen que ver con las repercusiones sociológicas, psicológicas de la tecnología pues en la vida, en la experiencia humana, ¿no? Por ahí. Así que no me informo tanto de fuentes científicas, eso se lo dejo a personas que hacen la ciencia ficción más dura, que ellas sí te van a explicar así con todas las señales acerca de cómo va a funcionar un universo posible, ¿no? Bien, entonces, muchas gracias, Krishna, por la respuesta. Gracias, Carlos, por la pregunta. Tenemos otra. ¿Cuál es tu texto favorito de ciencia ficción mexicana? No sé si fue alguno de los que nos dijiste o tienes otro que no di tiempo de mencionar. Pues va a haber por ahí un montón. A mí me gusta bastante La última calle de la soledad, de Porcayo, que va a ser la primera novela cyberpunk en México. También es un texto de altísima calidad por ahí, aunque es narrativa, es increíblemente lírico y poético. Sí, yo lo conseguí porque había estado escuchando mucho sobre él. Lo conseguí, está en mi pila ahí de cosas que uno quiere y no puede andar leyendo, pero bueno, porque tiene esa fama, ¿no? De ser como. Y muy recomendado. Muchísimas gracias. Oye, hablando de recomendaciones, el profe Alonso dice que sí podría recomendarle algunos títulos para estudiantes de preparatoria. Ay, para estudiantes de preparatoria. Estoy pensándolo. Ay, es que pues justamente Antonio Malpica. Sí, de ciencia ficción para jóvenes, Antonio Malpica. Súper recomendable. Tiene varios títulos, entonces él también Novelucha sí se llama así, Novelucha de José Luis Zárate. Es ciencia ficción, pero es ciencia ficción como muy jocosa, muy cómica. Creo que también le podría gustar a jóvenes por ahí. Perfecto, muchísimas gracias por las recomendaciones. Y en la colección Alas de Lagartija, perdón, ahorita me acordé, uno de nuestros compañeros de El Colisionador de Textos Especulativos acaba de sacar su novela para jóvenes y está en descarga libre.
Ay, sí, si nos pueden pegar a alguien del colisionador ese enlace. Ajá, viene perfecto porque es para jóvenes y está en descarga libre. Perfecto. Oye, hay una pregunta, este, y bueno, te hago la pregunta. Gilberto pregunta, ¿crees que autopublicarse por Amazon sea actualmente también perderse en el olvido, como los autores que mencionabas? ¿O cómo ves eso? A todos nos vamos a perder en el olvido. Eventualmente. No, realmente no. Creo que la autopublicación puede jugar a favor actualmente de los autores también, porque pues sí es por ahí una herramienta bastante válida. Muchos autores lo están haciendo actualmente. Entonces, si uno mismo valora su obra, creo que no hay por ahí el miedo de perderse, aunque la autopublique. Muchas veces, aunque te respalde una gran editorial, puedes terminar en el olvido. Tampoco no es sinónimo de garantía. Pues dicho eso, quiero que acabo de pegar el enlace de la antología, el enlace a Amazon de la antología de Mundos en Colisión. ¿Nos puedes platicar un poquito de qué es ese texto? Porque viene muy de la mano con lo que decía Gilberto, ¿no? De autopublicarse. Pues sí es una autopublicación, pero pues al final es una Sí, publicación, ¿no? es una Adelante. autopublicación, sí, exactamente. Que también la autopublicación tiene muchas ventajas, nos quita las cadenas de las grandes editoriales y todo eso, ¿no? Entonces también tiene sus pros. En cuanto a Mundos en Colisión, es una antología de textos realizados por el taller El Gran Colisionador de Textos Especulativos, del cual ambos formamos parte, que es un taller permanente de ciencia ficción, terror y fantasía, donde semana con semana sus integrantes se reúnen de toda Latinoamérica para trabajar sus textos. Y esta es la primera antología donde se reúnen textos, pero no únicamente se quisieron reunir textos por reunirlos, sino que son textos que previamente se han publicado en revistas, en otros libros, y esto se es tomado como sello de garantía, por así decirlo, para que hayan pasado el filtro de otras personas y ahora nosotros se los ofrecemos en este libro que está en Amazon. Por ahí también tiene un prólogo y unas reflexiones acerca de quiénes están escribiendo ciencia ficción en México, entonces por ahí está bastante interesante también. Pues muchísimas gracias por este breve resumen de Mundos en Colisión y efectivamente, ¿no? Se buscaba que alguien más hubiera aprobado la obra para que fuera una autopublicación, pero como revisada por alguien más, ¿no? Exacto. Que por cierto, el Gran Colisionador siempre tiene sus puertas abiertas para nuevos integrantes, Ahorita les ponemos el enlace de la por página si se quieren unir al maravilloso mundo de escribir ciencia ficción. y el chisme se pone bueno. Oye, por ahí, pero ahorita lo perdí, pero ya había visto, te felicitaban por el premio que habías ganado, que lo mencionamos al inicio de este chicharrón, que fue, pues, la semblanza, ¿no? Que ganaste el primer lugar del Premio Puebla, por el cuento titulado Soy Sor Irinea y la Nahuálida. Entonces, la pregunta es, ¿algún consejo? Cuéntanos, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sientes? Felicidades. Ay, muchas gracias. Pues consejos para escribir va a sonar como lo típico de nunca se den por vencido, luchen por sus sueños. Porque sí fue un premio que me costó bastantes participaciones llegar a finalmente, ¿no? Lo comentábamos ahorita al principio que uno en sus semblanzas pone los triunfos, pero nunca pone por ahí los fracasos, ¿no? Pero pues sí, hay que mantenerse escribiendo, mantenerse leyendo, no solamente es importante leer ciencia ficción, hay que enriquecerse de todas las áreas, leer literatura de otros tipos, de géneros miméticos que les llaman, o sea, realismo, leer también filosofía, ciencia, pues todo nos nutre al final de cuentas y todo va a correr a nuestra escritura. Y otro consejo sería, no sé, yo aquí por estar hablando y encuadrando cosas, menciono muchas etiquetas, que si ciencia ficción dura, que si ciencia ficción blanda, fantasía, weird fiction. Mi recomendación sería, no se preocupen por esas etiquetas, ustedes escriban lo que quieran escribir, lo que tengan en la cabeza,
Y los que se tienen que preocupar por ponerle alguna etiqueta, pues van a ser los críticos y los teóricos a final de cuentas. Sí, ese último consejo está súper bien. Yo me acuerdo que, primero, o sea, mi primer contacto fue con un cuento, bueno, era un taller de escritura de ciencia ficción, ¿no? Y luego poco a poco fue modificándose y la gente llegaba con textos que no eran ciencia ficción y me incluyo. Yo escribía relatos ahí oníricos, y por eso es el gran colisionador de textos especulativos, ¿no? Entonces ustedes escriban y echando a perder se aprende. Eso también es un consejo para los tesistas, ¿eh? ¿Cómo hacer la tesis? Pues escriban, escriban, escriban. Siempre es más fácil quitar, poner, mover los textos, etcétera. Entonces, muchas gracias por los consejos. La verdad es que está súper bien que alguien más nos lo diga. Y lo que dices, ¿no? El que persevera alcanza, nos da muchísimo gusto. eh, y pues sigue adelante. Ya pusimos en el chat el enlace para algunos textos que tiene Krishna, que también nos pueden revisar. Está el enlace de Amazon. Ahorita les ponemos el enlace del Gran Colisionador. Estamos a punto de cerrar. No sé si tengan alguna otra pregunta de la charla que nos dio de los temas. Insisto en que no hubo tiempo para todos los autores, pero nos dio muchos libros, muchos textos. Esto queda grabado. Pueden verlo también después en la página de YouTube y pues pueden ir poco a poco viendo los textos, ¿no? Estamos viendo la página del Gran Colisionador de Textos Especulativos, la historia del logo que está súper bonito que hizo Demian. Y bueno, pues ahorita estamos con todo en lo de la antología. Y me da mucho gusto saber y que todos conozcamos que hay ciencia ficción mexicana, no en los años 50, no en los años 60, sino desde hace algunos siglos. Entonces ahí está la página. Miren, nos promocionaron. Muchas gracias. Ah, bueno, en la página del Gran Colisionador pueden ver concursos y lugares en donde escribir sus textos, ¿no? Entonces ahí puede ser un lugar para que ustedes estén viendo esa información. Y listo. Krishna, veo que no hay ningún otro comentario nuevo. Me gustaría para despedirnos, que nos contaras, ¿qué quieres que nos llevemos de esta historia secreta que nos contaste la noche de hoy? Ay, pues a mí me daría mucho gusto que se llevaran un título, que alguna de las cosas de las obras que estuve mencionando, que les haya llamado la atención, que les haya quedado por ahí y se queden únicamente con ese título, lo busquen y se den el placer de leer. Sí, con que lean uno de estos títulos que hemos estado comentando, con que se acerquen a una de las obras o de los autores y lo redescubran, yo creo que ya con eso esta breve conversación ya habrá rendido frutos. Muchísimas gracias y antes de irnos les voy a leer una última pregunta que llegó hace unos segunditos. Eh, y no sé si has tenido oportunidad de leer los otros textos, ¿no? Pues la pregunta es, ¿consideras que tu cuento ganador de Puebla fue mejor que los 4 anteriores? Perdón, de tus propios textos. Ah, de mis propios textos, sí, definitivamente sí, que es algo que por lo menos puedo agradecer, ¿no? Después de varios descalabros, pues uno, quiera o no, va a ir mejorando al momento de la escritura. Entonces sí que afortunadamente creo que me forzó a superarme a mí mismo. Y a final de cuentas creo que es la competencia más sana que se puede tener uno como escritor, superarse a sí mismo en cada obra que haga. Cuando estás en los concursos y hay algún texto que mandas, no concursos, sino también para que te publiquen en revistas, etcétera. Y los textos no son aceptados, los borras de tu computadora, los rehaces, los guardas, retomas las Lloro, historias, ¿cómo lloro le haces? amargamente. Bueno, después de llorar y a ir a un lado. No, casi siempre les vuelvo a dar una segunda oportunidad. Sin trabajarlos, les vuelvo a dar una segunda oportunidad. Ya si son varios descalabros con el mismo texto, pues ya uno puede decir, mira, creo que necesito trabajarlo, necesito darle un enfoque o necesito enterrarlo en lo más profundo de la papelera de reciclar. Y luego darle borrar papelera y eliminar definitivamente. Llorando. Ay, sí, ya sé. No, pero está muy bien esos consejos, ¿no? Para saber que el texto que no fue aceptado en un lugar, a lo mejor es aceptado Eh, en otro. Duna, Duna, la obra de Herbert, tuvo Ujú. 25 rechazos antes de ser publicada.
Así que no se preocupen por uno o dos rechazos. Y Duna terminó siendo editada por creo que un editor que hacía mapas o manuales de manejo, o sea, ni siquiera era alguien especializado en literatura. Y Ah, él fue está el que le súper bien. aceptó la obra, así que no se rindan por uno o dos rechazos. Pues con ese consejo creo que es momento de cerrar. No se rindan, sigan escribiendo. Mario, no sé si tengas algún último comentario. Bueno, pues aquí estamos viendo una de las fotografías ahí del Gran Colisionador, en la librería que siempre nos da la oportunidad de estar ahí. Vamos a estar el 16 de diciembre, ahí los esperamos. Adelante, Mario. Nada, que si enciendo el micrófono, pues es mucho más mejor. Sí, ya lo dijiste, ¿no? Que estaba presentando la foto. Buscaba una de Chris, pero no la encontré. Pero en fin, ahí estamos. Nada más la foto y listo, vámonos. Gracias. Sí, porque esa foto fue tomada en la Ciudad de México y Krishna anda en Guadalajara. Entonces, pero esperamos que nos veamos muy pronto. Pues muchísimas gracias, Krishna. No, gracias a ustedes, ha sido un placer poder estar charlando por aquí un ratito. También el placer es nuestro. Mario, muchísimas gracias y gracias a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros comentando, escribiendo directamente en el chat, mandando mensajitos al WhatsApp y pues nos vemos en otro chicharrón. Que estén muy bien y buenas noches. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos.